pasa es que yo creo que son unas bravuconadas del presidente Trump que ayudan muy poco a la resolución de los conflictos en Venezuela. Al revés, es una injerencia abierta. Quiero recordar que la candidatura del expresidente Carlos de Mesa, en las alianzas que establece Carlos de Mesa, pone como condición ser el único candidato. Una solicitud de parte de ellos de la modificación de diferentes normativas que establecen diferentes frecuencias y espacios de promoción obligatoria de las leyes. Lo que nos piden es que modifiquemos y reduzcamos los tamaños y la obligación porque les suponen un problema económico. Lo saludo al ministro de Comunicación. Ya está hace un tiempo en el gobierno, pero como ministro, primera vez que lo vamos a tener. Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto estar otra vez con ustedes y bueno, desde esta nueva responsabilidad que estos casi tres meses no había tenido la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, arrancamos con esto, por favor. El presidente estuvo el fin de semana en Argentina. ¿Qué le puede contar al país? ¿Cómo le fue a Evo Morales en Argentina? Bueno, estamos muy contentos con el resultado de la visita. Como pudieron ver los compatriotas a lo largo del día de hoy, se mantuvieron diferentes reuniones. El presidente y el canciller han informado ya parcialmente de ellas. Ahora justo a esta hora de la noche hay varios compañeros de Cancillería, de Hidrocarburos y de Energía que están contando un poco las conclusiones preliminares que tienen que ver sobre todo en esas áreas, ¿no? Hay avances en tema de colaboración en temas nucleares, por eso nuestra directora de la Agencia Nuclear, Hortensia Jiménez, está también en los medios explicando. Hay temas de energía, tenemos la noticia de que ENDE ya ha estado, digamos, formalmente acreditada para poder ser parte de la compra y de la oferta de servicios y de energía en el mercado argentino y también en temas de hidrocarburos, por supuesto. Entonces esas son como las áreas centrales que se han tocado. Acompañaron al presidente, nuestro ministro de Hidrocarburos y el canciller Pari, y ahora toca, digamos, avanzar un poco en la concreción de esos temas. Como decían los dos presidentes en la rueda de prensa, somos países vecinos con una relación muy estrecha y vamos a profundizar los temas de interés estratégico que van mucho más allá, digamos, de algunas cuestiones ideológicas. Sobre eso mismo le quería preguntar, por favor. Mucha gente dice diferencias ideológicas con Mauricio Macri. Eso puede ser un obstáculo, pero uno ve las imágenes y se ven sonrientes. A ver, ¿hasta dónde llega la ideología y hasta dónde el sentido práctico de las cosas? Yo creo que la ideología nunca puede entorpecer las relaciones de buena vecindad. Compartimos muchas cosas con el pueblo argentino y eso no tiene que ser, la ideología no tiene que ser un obstáculo para avanzar en esta agenda compartida. Como bien apuntabas tú, se ve además que hay una sintonía y una buena relación personal entre ambos presidentes. Hace un mes y medio nos ocurría una cosa parecida con el presidente Benítez, Abdo Benítez de Paraguay, que también en cuestiones ideológicas no coincidimos, pero hay una muy buena relación. Vamos a tener el primer gabinete binacional Paraguay-Bolivia, se va a celebrar en junio. Entonces yo creo que el presidente Morales ha demostrado, lo demuestra continuamente, un alto sentido común pragmático, entendiendo que somos países vecinos, que vamos a ser países vecinos toda la vida. En el caso particular de Argentina, además, tenemos un elevado número de compatriotas que viven allí y eso también es parte de nuestra agenda. Entonces yo creo que nos llevamos bien con toda la gente en la región, cuando el interés que tiene que primar es el interés nacional y el de una buena vecindad. Claro, este es el caso de Mauricio Macri. Usted nombraba también al presidente de Paraguay. Y la pregunta, por favor, porque a veces la gente escucha, ¿no? Que se comenta desde la oposición que el gobierno de Bolivia está aislado, sin relaciones en el exterior. ¿Qué puede comentar sobre eso? Bueno, es un poco curioso que lo digan cuando más bien tenemos una continua y estrecha relación con muchos países. La prueba, tenemos la prueba hoy mismo
con el presidente Macri. Hace 2 semanas el presidente Morales estuvo en Turquía y en Emiratos Árabes Unidos. Hace 4 semanas vino el presidente de la India. Decía que para los carnavales vino el presidente Benítez del Paraguay. Yo creo que más bien el presidente Morales tiene una agenda y unas relaciones muy intensas con diferentes actores internacionales. No es una novedad decir que estos últimos años Bolivia se ha posicionado en el mapa. Yo no sé si estábamos muy acompañados, Jimena, cuando los salarios de los bolivianos tenían que venir de la caridad internacional, como pasaba antes de 2005. Yo creo que ahí no estábamos muy bien acompañados y éramos un actor que no pintaba nada más que como objeto de la caridad internacional. Cuando tu situación económica, política, social cambia, cuando juegas un rol diferente en el panorama internacional, es cuando te puede invitar el presidente de Turquía y puedes hablar de negocios en un foro de inversión en Dubái. Difícilmente esto podía pasar si para pagar los aguinaldos tenías que estirar la mano, como decía un expresidente, para pedir generosidad internacional para pagar los salarios. Ahora dígame, ministro, veo esa alusión directa, ¿no?, a Carlos Mesa. Pedir limosna o ayuda para pagar salario, o cómo hacer un encuentro con inversionistas si no había dinero para salario. ¿Qué pasa con Carlos Mesa? ¿Cómo lo ve el gobierno? Bueno, digamos, nosotros lo vemos como un rival, como un adversario político que está intentando, de momento todavía intentando, diseñar un proyecto político que resulte más seductor que el movimiento al socialismo y por supuesto más seductor que las otras alternativas de la oposición. De momento lo que nosotros vemos es, como decía Ortega y Gasset, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Es un poco difícil ver un proyecto serio en lo que va comentando el expresidente Mesa. De momento estos últimos meses, como es más o menos habitual, como fue habitual en su gobierno, lo hemos visto cambiar de opinión de manera significativa en muy poco tiempo. En algunos momentos caracteriza al gobierno, a nuestro gobierno, al movimiento socialismo, como un proyecto totalitario. Pasan un par de meses, como ahora, y en realidad dice que va a mantener todo lo bueno y hace una lista de todo lo bueno que es bastante larga, que involucra buena parte del programa de gobierno del movimiento socialismo, y uno no entiende muy bien cuál es la novedad. Si la novedad radica simplemente en mantener las líneas generales y lo hecho esta última década y ponerse él, uno se preguntaría realmente si eso significa algo nuevo. ¿Se refiere al video que hizo conocer hoy día donde usted dice de que va a mantener los lineamientos? ¿A eso se refiere, al de hoy? Porque si es eso, para que hoy lo muestre al país en este momento. Sí. Básicamente es una línea un poco nueva, ¿no? Ha pasado hace unos meses de decir que era un totalitarismo inservible, ahora va a presentar un video distinto. Voy a mostrarlo. Cierto. Después de tantos años hay algunas cosas que han mejorado. Los bonos, por ejemplo, o el camino a la inclusión social. Pero, por favor, no nos digan que este es el mejor país que podemos tener. Yo siempre he puesto a Bolivia por encima de la política y por eso estoy aquí. Y también tengo claro que no voy a suprimir los bonos. No voy a privatizar. Es demasiado. Demasiada corrupción. Demasiada injusticia. Demasiada inseguridad, demasiado estancamiento económico, demasiado abuso de poder. Después de 13 años, es tiempo de un nuevo rumbo, porque ya es demasiado. Lo escuchamos, por favor, ese es el video. Claro, bueno, es que si Carlos Mesa no hubiera sido presidente, uno quizás hasta podría creerle. Es un poco curioso que diga que hay demasiado estancamiento económico cuando eres la primera, segunda economía que más crece en la región los últimos años. Habría que ver cuán vigorosa era la economía cuando Carlos Mesa gobernaba, que es precisamente cuando había que extender la mano para prestarse dinero para salarios. En realidad es un poco curioso todo, porque él acepta muchas cosas y luego cree que es simplemente cambiar de figurita. Tú dices, yo valoro la inclusión social, yo voy a mantener los bonos. Es como una visión un poco meramente del gestor, que cree que ese tipo de cosas se logran casi por arte de magia, que no responden a un proyecto político sostenido, a un liderazgo claro del presidente Morales, a un apoyo popular. En realidad es como muy riesgoso y muy temerario
y además un poco mentiroso. Sobre todo este tema de algunas cosas que él dice, también dice como en el video decía esto de no me digan que este es el mejor país que podemos tener. Sería interesante que Carlos Mesa nos muestre en qué indicador económico, social y político estaba mejor el país de 2003 a 2005 en comparación a este. Probablemente no es el país todavía el mejor país que podemos tener, porque eso siempre es un proyecto en construcción, pero creo que es imposible de sostener que el país que hemos construido esta última década no es sensible y significativamente mejor que el país que estaba bajo la presidencia de Carlos Mesa. Dígame, por favor, ¿qué es lo que usted puede comentar sobre lo que él dice en cuanto a injusticias, inseguridad también, eso dice, y abusos de poder? Inseguridad es otro dato curioso. Sería interesante que el expresidente Mesa, más allá de la retórica, una cuestión que probablemente se mantiene como una constante en la que él se desempeña bien, hay otras muchas en las que se mantiene, digamos, un desempeño más deficitario. Es interesante lo de la inseguridad porque casi cualquier estadística más o menos seria lo que muestra es que el país, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, en México, en Brasil o incluso en la Argentina, tiene unos números de inseguridad, de seguridad ciudadana bastante buenos, muy por encima en términos, digamos, de seguridad de la media regional. Lo que yo creo es que es como fue más o menos su presidencia, un exceso de retórica con muy poco proyecto concreto. Yo estaba releyendo hace poco el libro que escribe el expresidente Mesa, Presidencia Sitiada, que es, tú sabes, Jiménez, esta especie de memorias que él hace después de su gobierno de 20 meses, gobierno gobierno durante el cual él renuncia en diferentes ocasiones, hasta que en junio de 2005 renuncia de manera definitiva. Y yo leía eso porque creo que es interesante examinar un poco el pasado, sobre todo si lo tienen los actores políticos, lo que piensan, lo que dicen, lo que dejan escrito. Más en el caso de Mesa, que además de político es sobre todo historiador. Y él conoce y sabe de la importancia de la palabra, de la reflexión, de lo que deja escrito. Cuando tú lees Presidencia Sitiada, te das cuenta que habían 3 actores fundamentales que estaban ausentes en el proyecto político de Carlos Mesa. Durante los 20 meses de gobierno de Mesa, no existe en su proyecto, no es parte, ya no digo solo de su gabinete, no es parte como proyecto el sector popular, el sector indígena, lo campesino, lo gremial, lo asociativo. Tampoco está en el gobierno de Mesa Santa Cruz entendido como una fuerza política, como una fuerza social, y de hecho él hace responsables a estos 2 actores del fracaso de su gobierno. El libro en realidad es un esfuerzo por desplazar la responsabilidad propia en otros actores. Es el sector popular, digamos, inflexible en sus demandas, y es Santa Cruz que le exige la renuncia de algunos ministros, 2 de los elementos que terminan por hacer fracasar a su gobierno. Y el tercer actor, y con esto termino, el tercer actor que está ausente en ese gobierno de 2003 a 2005 es la clase política. Él se estrella con el Parlamento. Es cierto que era una clase política, digamos, decadente y de salida, de la que él hace un esfuerzo por no ser parte, pero él fue vicepresidente del MNR y llega al gobierno no por voto popular, sino porque renuncia a Gonzalo Sánchez de Lozada. Tiene esos 3 actores fuera. Y ahora si tú examinas de cerca el proyecto de Comunidad Ciudadana, repite ese mismo mal guión, y esos 3 mismos actores no son parte de Comunidad Ciudadana. No ves sectores populares, no ves gremios, no ves movimientos sociales, tampoco ves a Santa Cruz, que en este caso tiene una candidatura, digamos, propia, sin que Óscar Ortiz agote lo que significa Santa Cruz. Por supuesto es parte del partido que gobierna Santa Cruz los últimos 15 años, 15, 20 años. Y tampoco están los políticos, porque Mesa se estrella y les llama dinosaurios, me imagino que referido a Tuto Quiroga, a Doria Medina, gente que en realidad en términos políticos es contemporánea a Mesa. Entonces, si vas a repetir el mismo guión con esas 3 grandes ausencias, con esa falta de política, de territorio y de autocrítica, yo espero no ser muy agorero, pero creo que el futuro de un futuro gobierno de Carlos Mesa sería muy parecido al pasado. ¿Y usted se pone a pensar que eso es posible? O sea, que Carlos Mesa gane el poder. En las elecciones siempre todo es posible, Jimena.
Siempre todo es posible. El voto de la gente uno no lo sabe hasta el momento que se deposita en una urna. La posibilidad está. En realidad, yo, por supuesto, deseo que eso no ocurra y voy a trabajar para que no ocurra, sobre todo porque me parece que el proyecto de Mesa, que si bien es verdad que a día de hoy, a 6, 7 meses de las elecciones, es el que aparece, digamos, en primer lugar en las encuestas, en primer lugar en el bando opositor en las encuestas, me parece desafortunadamente el que tiene menos cimientos, el que representa algo menos sólido y el que puede ser una apuesta mucho más desafortunada para el rumbo del país. Nosotros, yo en particular, nosotros como gobierno consideramos que tenemos un proyecto que ha dado muchas buenas señales, que curiosamente reconoce el expresidente Mesa, y nosotros vamos a apostar por trabajar y convencer a los bolivianos de su apoyo una vez más. Quiero leer mensajes del soberano, luego voy a mostrar un artículo que escribió el ministro de Comunicación, recordando elogios de Carlos Mesa a Evo Morales en tiempo pasado, pero eso va a ser luego. Antes, mensajes. El soberano. Lo siento yo. Desde Tarija, ¿qué nos dicen? Los argentinos no quieren a los bolivianos, solo se aprovecharán de este gobierno. Qué pena, dice este ministro, critica cuando Evo se prestó plata para pagar el doble aguinaldo. Desde La Paz, no, a ver, ¿eso es cierto antes de pasar al otro mensaje? ¿Se prestó dinero para pagar doble aguinaldo? No, no es verdad. Por suerte nuestra economía no necesita hacer eso. ¿No ocurrió eso entonces? No, no nos prestamos dinero para el gasto corriente. No. Ok, sigo leyendo. Mesa presidente, quiero que se respete mi voto del 21F, dicen desde La Paz. Desde Cochabamba, Carlos Mesa es patético, incapaz, solo es mediático, sin proyecto alternativo, perdedor. Evo ganará a todos los neoliberales. Estas visitas, el único propósito es hacer campaña política, dicen desde Santa Cruz. Se refieren a lo del presidente Evo Morales en Argentina. ¿Cuánto tuvo de campaña y cuánto de gestión, por favor? Y una crítica que escuché hoy de Óscar Ortiz, también en Fama, Poder y Ganas, que hizo campaña viajando a la Argentina con fondos del Estado. ¿Qué puede comentar? No, no hizo campaña. El presidente tenía dentro de su agenda una reunión con la comunidad boliviana. Desde luego, por ejemplo, el senador Ortiz, digamos que en términos comparativos, el presidente Morales se reunió con unas 2.000 personas, probablemente el senador Ortiz con unas 6 o 7, pero seguramente esas 6 o 7 también le expresaron su apoyo al senador Ortiz, lo mismo que la gente que asiste a un acto, tú no puedes evitar que te exprese su apoyo, pero no es hacer campaña. No es hacer campaña, dice. Sigo leyendo. ¿Se hizo algún acuerdo entre Bolivia y Argentina? Sí, como hemos conversado, digamos, avanzaron en los acuerdos que hay en el tema nuclear, se avanzaron también en el tema de que ENDE ahora sí ya está acreditada para participar en el mercado argentino en términos de energía, y se conversó un poco sobre temas de hidrocarburos y también sobre los aviones Pampa, pero no se ha concretado nada sobre este tema de los aviones todavía. Sobre los aviones nada, sobre lo otro sí se concretó. Sí. O sea, una cosa absolutamente concreta es que ENDE ya puede ser parte del mercado argentino. Bien. Desde La Paz, el masismo dictador tuvo 13 años y 230.000 millones de dólares. No me digan que en 2 años Mesa cambiaría el Estado. Menos mal que están de salida. ¿Qué puede comentar Michael Cuadro desde La Paz? Es una opinión legítima como cualquier otra. Yo creo que debería apostar por otra vía un poco más cierta que Carlos Mesa. Con eso no digo que apueste por el MAS, pero bueno, cada uno puede votar como quiera. Bien. Buenas noches. Hay que recordar en qué condiciones económicas, sociales y políticas asumió la presidencia Evo Morales. Mesa pudo tomar la decisión de nacionalizar los hidrocarburos. Le faltó valor civil. Desde Tarija, ¿por qué no se respeta el 21 de febrero? Dicen desde Tarija. ¿Qué le responde a la gente que reclama permanentemente eso? Que hubo un voto que dijo no a la reelección y que sí hay repostulación. Claro, como lo hemos explicado más veces, el referéndum era una de las vías. No se modifica la Constitución, que era lo que se preguntaba en el referéndum. Nosotros entendemos que el hecho de que se mantenga la candidatura a través del camino del Tribunal Constitucional, amparándonos en el Pacto de San José en su artículo 23, genere molestia.
eso es lógico. Hay sectores de la población que siguen molestos. El esfuerzo ahí para nosotros es doble, porque tenemos que esforzarnos en que incluso la gente molesta vea más allá de la molestia. Lo que se juega en las elecciones del 20 de octubre no es un voto si te cae bien Evo o si te cae mal Evo. La cosa es, en cualquier elección siempre hay una ruta compleja de país. ¿Qué vas a hacer en la economía? ¿Qué vas a hacer en la salud? No es una elección simplemente sobre si te molesta un aspecto concreto. Ese es el esfuerzo inteligente de la oposición. Ellos intentan que la gente perciba, y habrá lógicamente gente que lo haga así, que solo se decide una cosa en octubre. Si te gusta mucho, poco o te molesta muchísimo que Evo esté en la papeleta. El esfuerzo nuestro es intentar que la gente vea, como en toda elección, que se deciden muchas cosas y que de momento la oposición todavía puede cambiar y ojalá lo haga para que los bolivianos tengan un abanico más grande y más serio de oferta electoral, pero de momento la oposición solamente te dice eso. No estamos de acuerdo con que Evo esté en la papeleta. El votante opositor, yo le pediría que sea tremendamente exigente con sus candidatos, que les pregunte qué piensan hacer del país y sobre todo que le pregunte a alguien como Mesa, que ya tuvo una experiencia de gobierno poco afortunada y que de momento uno no sabe bien lo que quiere. Primero dice que es el totalitarismo y que hay que prácticamente empezar de cero y luego dice que va a mantener prácticamente todo lo que hace el MAS, pero sin Evo, como si eso fuera una cosa sencilla. Sigo leyendo. Buenas noches, dicen Carlos Mesa fue un gran periodista, pero mal presidente. No tiene proyecto, nos dicen desde Cochabamba. Desde La Paz, Evo sale de Bolivia a ofrecer tierras, qué pena por nuestro gobierno. ¿Qué puedo comentar sobre el ofrecimiento de tierras, por favor, de hoy en Argentina? No, lo que sucede, digamos, es que se reunió con, ustedes vieron, se reunió con la comunidad boliviana. La comunidad boliviana que en buena medida se nutrió de bolivianos que se fueron, sobre todo en los finales de los 80, principios de los 90. En las intervenciones ayer habían un par de personas que recordaban que sus padres habían sido mineros relocalizados con las normativas y los decretos que se imponen a mediados de los 80 con el neoliberalismo. Es una migración que, a pesar de llevar mucho tiempo en Bolivia, mantiene un vínculo fuerte con el país, mantiene familia en el país, son los que más cerca están, los que más vienen. Y el presidente Morales lo que les dijo es que el país es un país diferente al que ellos dejaron, es un país que tiene mejores condiciones. Lamentablemente, justo Argentina atraviesa una situación económica complicada y se los invitó a retornar. Se los invita a retornar. Desde La Paz, la comunidad boliviana en Buenos Aires ya no le cree a este gobierno corrupto, dicen. Desde Pando, ya basta, los medios de comunicación deberían ser imparciales y admitir que Evo es el mejor presidente que hubo en Bolivia. Desde Santa Cruz dice, ¿por qué gastar en aviones? ¿Cuál es la necesidad de gastar tanto? En vez de aumentar ese dinero para salud, dice, para salud, por ejemplo. Bueno, los aviones Pampa en realidad no está cerrado el acuerdo, pero los aviones Pampa se utilizarían para temas de control de fronteras y de narcotráfico. No son aviones para un uso de otro tipo. Pero en todo caso también se ha conversado sobre el tema de las ambulancias en la Argentina. Muy bien, vamos a irnos a la pausa en No Mentirás. Vamos a volver con el ministro de Comunicación hablando de su artículo que ha dado mucho que hablar. Vimos muchos tweets, vimos muchos titulares también como este en Página 7 que dice Carlos Mesa elogia a Evo, lo compara con Bolívar y destaca el manejo económico de la década. Le pregunto antes de irme a la pausa, por favor, ¿realmente Evo Morales dijo eso que usted escribió? ¿Que lo comparó a Evo con Bolívar? Sí, claro, por supuesto. O sea, lo que yo he hecho es encontrar artículos. A mí me gusta leer mucho, me gusta tener el archivo. Yo leo mucho lo que opina Carlos Mesa antes de ser candidato a presidente, por supuesto. Y hice una recopilación de 5 artículos. Hay muchísimos más, no solo artículos, sino entrevistas en radio y en televisión, donde sobre todo el Mesa más historiador siempre ha dejado su opinión por escrito. Por supuesto que también ha criticado al presidente Morales, eso está claro, pero me interesaba, y luego lo hablamos si quieres al volver de la pausa, encontrar la parte de los elogios y los cumplidos. Después de la pausa, entonces, ¿qué escribió en el pasado Carlos Mesa sobre Evo Morales? ¿Lo comparó con Simón Bolívar? ¿Qué más dijo? Lo analizamos aquí con el autor de este artículo que se publicó ayer. ¿En qué remedio lo publicó?
En La Razón, en el suplemento de los domingos, Animal Político. Político. Y esto que vemos en página 7 ya son las repercusiones, entonces. Sí, luego ha tenido repercusiones en diferentes medios del país, digamos, ¿no? Página 7, La Palabra del Beni, el periódico en Tarija, El Deber en Santa Cruz. Bien, estamos viendo ahí dónde en que aparecieron. Aquí está el Potosí. Canela recopila elogios de Mesa a Evo y dice que este dice que ya es demasiado. Mesa elogió a Evo Morales en su columna de opinión. Volvemos con esto. Yesenia, ¿qué tenemos? Como todas las noches, yo tengo un consejo muy importante para tu futuro. Estudia Udabol y descubre, porque somos tu universidad. Udabol cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura, moderna clínica de simulación médica, clínica odontológica y plataforma virtual. Inscríbete y descubre porque somos tu universidad. No mentirás. Síguenos en Facebook. No mentirás 4.0.